Gracias, Jesús. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué alegría nuevamente estar conectados con todos ustedes. Qué felicidad personalmente tan grande de tener este medio, de llegar a todos ustedes con estas enseñanzas escatológicas. Hoy estaremos tratando una temática bastante fuerte: misterios. Misterios que se están suscitando y que vamos a tratar de discernir a través de las escrituras. Quiero hacer una referencia bíblica como comienzo. Esta serie escatológica que realmente nos están abriendo los ojos para darnos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. El mundo debe de comenzar, más que conocer, prepararse, sobre todo la iglesia. La iglesia se convierte en la voz profética, se convierte en los ojos de Dios, tener discernimiento de los tiempos, conocer estos tiempos kairos, donde nosotros tenemos que estar alerta. Lo que se avecina, lo que viene, van a ser situaciones difíciles, agobiantes. La Biblia dice que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y vamos entonces a estar adentrándonos a esta temática escatológica llamada misterios. ¿Qué dice la Biblia respecto a misterios? ¿De qué misterio vamos a estar hablando en esta noche? Bueno, por favor acompáñeme al libro de Génesis capítulo 6. Libro de Génesis capítulo 6, verso 3. Nos dice así: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy vamos a estar tratando esta temática tan profunda. Hemos tomado este texto bíblico como base de lo que vamos a estar desarrollando en esta noche, y vamos a estar hablando de quién eran estos gigantes. En el hebreo se le dice Nefilim. Gigantes que en toda la trayectoria bíblica se habla. Son muchos los textos que se hablan de estos gigantes, en el caso de Goliat, en el caso de Anac. La palabra Anac significa cuello largo. Y este texto que ha sido tan conflictivo, sobre todo en el campo teológico, cuando se habla de que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Han habido muchos conceptos en cuanto al estudio de la teología respecto a este versículo. La pregunta es: ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Voy a darle a usted a conocer cuáles son las diferentes o las dos
las dos ramas de la teología frente a este versículo. Un primer concepto teológico. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Muchos dicen que los hijos de Dios eran la descendencia de Set. Recordemos que Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno llamado Abel y el otro Caín. Caín era la representación del maligno y la simiente de Abel era la representación de la simiente aprobada por Dios. Simiente buena y la simiente mala. Satanás coloca en el corazón de Caín de asesinarlo, y así lo logra su objetivo, pero Dios levanta un sustituto llamado Set. Y ese Set, su generación, su genealogía, es la generación buena, la generación incorruptible, bueno, llamémosle la simiente. Entonces, el primer punto teológico es que estos hijos de Dios son los hijos de Set, y las hijas de los hombres es la generación de Caín. Entonces, cuando se juntan los hijos de Dios, haciendo referencia de Set, con las hijas de los hombres, hablando de la generación de Caín, pues al haber esta unidad, dice que estos fueron valientes desde la antigüedad, varones de renombre. El otro concepto teológico por la cual yo como que me afianzo más, y yo no puedo hacer de esto un concepto absoluto, simplemente que ya estudiándolo en el hebreo, las palabras hebreas, me acojo más a lo que voy a estar desarrollando. Habían gigantes en la tierra. En aquellos días, también después de que se llegaron los hijos de Dios, en el hebreo significa así, de esta manera, los ines y las hijas de los hombres. Él habla de la generación de humana. Los hijos de Dios hacen referencia de ángeles. Los Ben Elohines, así se dice en el hebreo, Ben Elohines. Y los hijos de los hombres, Ben Adán. Aquí hay una gran diferencia. Es que materialización, a mi criterio, présteme mucha atención, no estoy hablando un concepto absoluto. Por ende, estos temas hay que tratarlos de esta manera. Hay conceptos en la Biblia donde hay que manejarlos en conceptos absolutos, todo lo que tiene que ver con la divinidad de Cristo, con el plan de redención, con el plan de salvación, son conceptos absolutos. Pero hay temarios en las Escrituras donde nosotros tenemos que aprender a tener un equilibrio, y en este caso uno se acoge a lo más preciso. Por eso, por mucho tiempo han habido dos conceptos teológicos, y es lo que estoy explicando en este instante, en este momento. Y uno de estos conceptos es que hubo una relación entre ángeles caídos con humanos. En esa relación, a mí me han preguntado, pastor, ¿cómo así que los ángeles pueden llegar a tener relaciones con los seres humanos? Bueno, no hay un texto bíblico que se hable de que los ángeles son asexuales. Por allá hay un texto que se utiliza donde se habla sobre la ley del levirato, donde vienen los saduceos, le dicen a Jesús respecto a una mujer que tiene un marido, este muere, después viene su hermano, así era la ley del levirato, tenía que sustituirle el segundo para casarse y dejar descendencia, y la herencia la tomaba a honor del primer hermano, es decir, que nada quedaba a nombre del segundo hermano, sino todo al primer hermano, que era el primogénito. Y dice que este murió, y vino después el tercero, el cuarto, 5, 6, y todos murieron. Y le dicen a Jesús
bueno, cuando muera y se encuentre nuevamente con esos maridos, ¿cuál de ellos va a ser realmente su esposo? Y Jesús le hace una aclaración, dice que seremos como ángeles, pero no está hablando de que los ángeles sean asexuales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Biblia relata de la materialización de los ángeles. Recordemos que los que vinieron a destruir a Sodoma y Gomorra, en el instante en que esos ángeles tuvieron contacto aquí en este campo terrestre, se materializaron, tomaron cuerpos humanos, y eso es lo que relata la Biblia, a tal punto que pudieron comer con Abraham, se acostaron, fueron huéspedes de Abraham, es decir, que comieron, durmieron, se materializaron. A tal punto que cuando estos ángeles fueron a Sodoma, al verlo, muchos hombres quisieron violarlos, tener relaciones sexuales con ellos. Es decir, que sí puede haber una materialización de ángeles caídos con humanos, y el producto de esto es una raza amorfo, una raza rara. La teoría, estoy hablando de teoría, no estoy hablando de conceptos absolutos, donde se habla que de aquí proceden los demonios. El concepto de demonio es un misterio en la Biblia. Se dice que fue la relación de entre los ángeles caídos y los hombres terrenales. Al morir, estos espíritus quedaron flotando, tomando posesión de demonios, y por eso estos demonios buscan cuerpos para poseer. Los ángeles caídos no. Los ángeles no buscan cuerpos, pero los demonios, para sentirse bien, buscan cuerpos físicos. Estos son misterios que la Biblia en sí no los puede definir, pero es muy bueno nosotros dar a entender los conceptos doctrinales. Ahora, sigamos hablando de misterios. Estos seres extraños llamados demonios, que su fin es poseer cuerpos humanos. Los demonios tienen esa comisión: tomar, controlar la mente, enfermar, controlar las emociones de una persona, y pueden habitar. La Biblia habla de que una mujer fue poseída por 7 demonios. 7 demonios. Se habla de un Gadareno donde había una legión de demonios, es decir, 7,000 demonios viviendo en un cuerpo. Y ellos pidieron ser puestos en el cuerpo de un cerdo, porque fueron echados fuera de ese cuerpo. Es decir, siempre están buscando cuerpos. Este es un gran misterio. Ahora, ¿qué tiene que ver con estos misterios a los últimos tiempos? Los demonios se van a convertir, a mi criterio, estoy hablando a mi criterio, en seres engañadores en los últimos tiempos. Hay una ciencia que estudia la ufología, que es el estudio de la ufología. El estudio de la ufología es respecto a los objetos no identificados. Este fenómeno ovni, extraterrestre, que hoy en día se ha puesto tan de moda. No sé si usted ha comenzado a ver películas no, documentales. Ha comenzado a ver sitios de noticias haciendo referencia de reapariciones de estos extraterrestres. A mi criterio personal, estos seres son demonios. A mi criterio, no son seres exteriores que viven en otros planetas y que vienen a conquistar este mundo.
me han dicho muchas veces, este universo es muy vasto, es muy grande. ¿Cómo no van a haber vida en otros planetas? Bueno, yo no puedo ni asegurar ni puedo tampoco negarlo. Son misterios. Lo que sí es cierto es que la Biblia dice en el libro de Isaías que Dios hizo la tierra para la humanidad. Dios ha centrado su atención en el hombre. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y con estas premisas, yo puedo concluir a mi criterio que solamente hay vida en este planeta Tierra, porque este planeta Tierra está muy, muy bien acondicionado para la vivencia de la raza humana. El oxígeno, su balance, su equilibrio, todo el medio ambiente tan perfecto como Dios los hizo, sus estaciones, la manera como nuestro cuerpo se defiende, la tierra proveyéndole al hombre la alimentación correcta, balanceada, para nosotros tener una supervivencia correcta. Es decir, que toda esta tierra, todo este globo terráqueo está sumamente, perfectamente acondicionada para la supervivencia del hombre. Entonces, decir que hay vida en otros planetas, pues es una gran incógnita. Yo no puedo ni asegurarlo, ni lo puedo negar, precisamente porque son misterios. Pero a mi conclusión personal, podría decir que como los ángeles caídos tienen capacidad de materialización, se han estado apareciendo. Ese es mi criterio personal. Alguna vez hace mucho tiempo, escuché a un hombre muy sabio en cuanto a la escatología. Esto fue en el año 2000, se puede imaginar muchísimo tiempo. Ya este hombre falleció, ya partió de esta tierra. Y Darío Salas, el chileno, que tenía un amplio conocimiento en cuanto al concepto escatológico. Y él decía y explicaba, imagínense, estamos hablando del año 2000, que estos seres extraterrestres no eran otra cosa sino demonios materializados, que van a cumplir la función de engañar al mundo entero, donde mucha gente se desaparecerá, donde muchas personas van a ser raptadas, desaparecidas, y se le va a atribuir a estos seres que van a ser conquistadores de este mundo, que son los encargados de traer beneficio y traer paz. Actualmente hay un concepto que se llama la exopolítica. ¿Qué es la exopolítica? Usted lo puede buscar en internet. Y la exopolítica hace referencia de extraterrestre teniendo contactos con gente con jerarquías políticas de alta curnia. Y eso vemos cantidades de casos. Es decir, estos seres teniendo relaciones, contactos, comunicación con personajes de alto rango en diferentes lugares, y por eso esto se le llama la exopolítica. Bueno, eso se estudia dentro de esta materia llamada ufología, que es el estudio de estos seres misteriosos, de los ovnis, de los extraterrestres. He estado viendo noticias últimas de grandes apariciones de estos seres extraños. Para mí, personalmente, no es una utopía, puede ser una realidad, porque se está preparando algo, hay algo que se está gestando, hay algo que se está allí en el tintero, se está formando. Todos estos grupos, como los Illuminatis, como la masonería, como toda esta serie de sociedades clandestinas, se están relacionando con seres totalmente extraños.
Hay otro gran misterio que ha sucedido por el largo del tiempo y que he tenido la oportunidad de estudiar, de leer mucho más, es respecto a los misterios de los megalíticos. Por ejemplo, uno se pone a ver las pirámides de Yucatán en México, Machu Picchu en Perú, Pumapucán en Bolivia, las pirámides de Niza en Egipto. Hay un lugar llamado Stonehenge en Inglaterra, donde usted va a ver piedras gigantescas de 10 metros, de miles de toneladas, todas estas piedras, y donde se forman círculos gigantescos. La pregunta es, ¿cómo pudieron? Estamos hablando de mucho tiempo atrás, antes de Cristo. Se dice y se estudia que se tuvo que necesitar una maquinaria sofisticada para hacer algo tan perfecto como las pirámides de Niza. ¿Qué hay detrás de todos estos misterios? Precisamente porque en el mismo dólar hay una especie de pirámide con un ojo que todo lo ve. ¿No será que todo esto se ha maquinado desde tiempos antiguos, que ya lo hemos venido hablando cuando se habla de Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra y que ha venido gestando a través de los tiempos, y se ha venido arrastrando una cantidad de culturas caídas, las culturas babilónicas, las culturas romanas, las culturas griegas, que hasta el día de hoy se ha permeado el corazón y se han metido en los salones, se han metido en las aulas de estudio, en las universidades. Y como vemos, toda esta serie de influencias donde se va a comenzar a mostrar lo que se llama el nuevo orden mundial, que no es otra cosa sino la preparación a este ser antagónico llamado el anticristo. Por eso todo esto que está sucediendo no es otra cosa sino la preparación a lo que es el nuevo orden mundial. Y no es tan fácil discernirlo. Pensamos que esta situación de la pandemia va a pasar, esto va a suceder, va a dejar de suceder como muchas veces cuando salga la vacuna. La pregunta es, ¿qué hay detrás de toda esta situación? ¿Qué hay detrás de todo esto que se está originando? En este momento hay noticias en el Medio Oriente respecto a Israel. En este noticias respecto a apariciones de ovnis. En este momento hay noticias donde se están gestando una cantidad de cosas que son desconocidas para nosotros. No es otra cosa que se está preparando un gobierno donde se está tratando de unificar una sola religión, un solo gobierno, una sola economía, tratando de que la economía colapse, que es lo que está pasando en este momento. Las noticias son sumamente desalentadoras. Y por esa razón, nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar velando, como dicen las Escrituras, tenemos que estar orando, tenemos que estar unidos. La iglesia debe de estar apercibida de todas estas situaciones. Nosotros somos la voz enérgica de Dios. Nosotros somos la voz profética, la voz de vida, donde tenemos que decirle a la gente, a las personas, que se acojan al Salvador, que la gente conozca de Jesús. Hay algo muy especial en todas estas situaciones que se han estado viviendo, es que la iglesia ha comenzado a vivir un despertar. Hay un texto bíblico de Romanos capítulo 11, verso 25. Es que la iglesia tiene que llegar a esa plenitud.
la plenitud de los gentiles o la plenitud en Cristo Jesús. Estamos en este momento en un proceso de desarrollo y de madurez. Hay una gran diferencia teológica. Hay unos que dicen que la plenitud de los gentiles es cuando todos los que van a ser salvos, desde el primero hasta el último, hasta que se complete el número, y allí son arrebatados, quitados. Y otros hablan de que es en cuanto a la madurez de la iglesia. Me acojo a esa mucho. Bueno, las dos son muy posibles. Es cierto que debe haber un gran avivamiento en cuanto al anuncio del evangelio, y muchos van a llegar a los pies de Cristo. Pero la iglesia tiene que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la Biblia misma dice en el libro de Efesios, capítulo 5, donde Dios viene a presentar una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Eso nos está hablando de que Dios nos está preparando. Nos está preparando para lo que viene, para lo que va a suceder. En este principio de dolores, que no es otra cosa que es la situación apretante donde la iglesia está viviendo con el fin de ser perfeccionados. Todos estos misterios, présteme atención, misterios que la Biblia relata y que el mundo está viviendo, no es otra cosa sino la preparación a todo este gobierno donde se está unificando para darle paso a lo que se llama el anticristo, el antidios. Estaba viendo respecto a lo que es el fenómeno ovni, donde los avistamientos se han pronunciado últimamente como nunca antes. Antes se oía decir unos cuantos, pero han visto ya muchos en el cielo de avistamiento de ovnis. Ahora, yo aquí en este momento no estoy dando fe a este fenómeno, pero me acojo a lo que muchos escatólogos han dicho, que es simplemente la preparación donde se le va a atribuir que a través de ellos es que se va a salvar el mundo. ¿No les parece a ustedes que en medio de esta pandemia, que en medio de esta situación se estén pronunciando tantas noticias respecto a esto? Ahora, aquí hay algo impresionante, es cómo los volcanes en todo el mundo han comenzado a erupcionar a la misma vez, nunca antes visto. En Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en Europa, en toda parte se están comenzando a dar toda esta erupción volcánica, anunciando algo. La pregunta es, ¿qué será? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, esto no es para alarmar ni para que temamos. Antes, más bien, la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que sí presagiamos es que la situación para el mundo no va a ser la mejor. El colapso financiero va a ser bastante estruendoso. La hecatombe en cuanto a la economía va a ser terrible. Esa es una gran verdad. El desempleo en los Estados Unidos, el desempleo en otros lugares es evidente. Esto puede llegar a ocasionar una estrepitosa salida de personas saliendo a las calles con el fin de poder conseguir su pan, a robar, hasta matar, y se puede dar toda esta serie de situaciones. Por eso nosotros tenemos que estar guardados en el hueco de la mano de Dios. Y eso es lo que la Biblia habla. La gran tribulación no va a ser sino persecución. Menos mal, la iglesia no va a pasar el tiempo de la gran tribulación.
Vamos entonces a seguir lo que dice por allá en el Salmo 144, verso 7. El Salmo 144, verso 7 dice: tiende tu mano desde lo alto, líbrame de la muchedumbre de las aguas. Pero dice después, eso lo dice la Nácar Kulunga, que es una de las versiones, dice: y líbrame de la mano de los alienígenas. Ahora, en nuestra versión, dice muy diferente, pero en la Nácar Kulunga sí dice alienígenas. Y aquí en el 144, verso 11 dice: de la espada maligna líbrame y sálvame de la mano de los alienígenas, haciendo referencia de estos seres extraños, de estos seres que son incógnitas. Por eso estamos hablando de estos misterios que la Biblia nos da luz, que nos advierte, que nos hace una claridad qué representa y qué son, que no son seres de otros mundos, de otros planetas, sino más bien son seres demoníacos, seres clandestinos, y eso lo doy como punto a mi parecer. Mañana vamos a estar tratando otra temática muy especial. Estaremos hablando sobre la plenitud de los gentiles. Vamos a estar hablando de la formación o lo que Dios ha estado haciendo con la iglesia y sobre todo en estos últimos tiempos. Hay un punto que vamos a estar desarrollando el día de mañana: plenitud de los gentiles. Por tanto, pues le invito a usted a que no se pierda el programa de mañana a las 8, donde estamos llevando a cabo toda esta serie de escatología. Levantemos una oración, demos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido, donde estamos edificándonos a través de la palabra de Dios. Ella se convierte en esa luz que hacer en estos tiempos difíciles. Padre amado, te damos infinitas gracias. Hoy estamos aquí, Señor, rendidos ante tus pies, rendidos ante tu altar. Señor, gracias, porque hoy, Señor, nos sometemos completamente, Señor, a tu perfecta voluntad. Habla a nuestro corazón. Hoy, Señor, guarda nuestra familia, guarda nuestra vida, aviva nuestro corazón. Fortalécenos, Señor, más y más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hermanas, que Dios me les siga bendiciendo rica y abundantemente. Estaremos el día de mañana con otra temática escatológica. Bendiciones.